Yo les voy a hablar acerca de la religión de los Olmecas. La religión de los Olmecas es una de las primeras y las más antiguas de Mesoamérica que influyó en la cosmovisión, en los rituales y en el arte. Los Olmecas eran politeístas, eso quiere decir que creían en varios dioses y estos dioses estaban relacionados con la naturaleza, con las fuerzas cósmicas y también con diferentes cuestiones que tenían que ver con el ciclo de la vida y de la muerte. Los olmecas pensaban que los dioses influían en la vida humana y también que debían regular la energía o las fuerzas cósmicas para poder asegurar el bienestar de la sociedad y también para tener buenas cosechas o diferentes cuestiones que necesiten ayuda. Con respecto a los dioses, hay que tomar en cuenta que los olmecas le rendían culto a la naturaleza. Por lo tanto, los dioses que ellos tenían iba a tener que ver con elementos naturales, por ejemplo, lo que era el agua, la tierra, el viento, los animales. Y bueno, en este caso tenemos a lo que es el jaguar, como se puede observar acá, que para ellos era un animal sagrado porque representaba fuerza y poder. Para ellos era un animal semidivino, o un ser sobrenatural que tenía la capacidad de trasladarse del mundo de los vivos y de los muertos. También los gobernantes lo usaban como un símbolo, ya que se consideraba que los gobernantes tenían una relación con la espiritualidad o eran seres semidivinos también. Las principales fuentes para los olmecas, o lo que hacían para vivir, era la agricultura. En este caso, el dios de la lluvia tenía el poder de controlar el clima y por lo tanto podía asegurar que hayan buenas cosechas. Después, por otro lado, tenemos la serpiente emplumada, que en realidad la serpiente emplumada está asociada con otras civilizaciones, con otras culturas, y como los mayas, los aztecas, pero también tuvo cierta participación dentro de la religión de los olmecas. En este caso, la serpiente emplumada era un dios que consideraban que tenía una manera de crear un vínculo entre el cielo y la tierra. O sea que podía crear un equilibrio entre lo celestial y lo terrenal. Y por último, todavía más anteúltimo, tenemos al dios del maíz. Como les mencioné, ellos trabajaban con lo que era la agricultura y este dios estaba encargado de darle fertilidad a la tierra para asegurar otra vez las buenas cosechas. Y ahora sí, por último, tenemos al dios del viento, el cual les puede resultar similar al dios de la lluvia porque tiene la capacidad de cambiar el clima, pero está más asociado con lo que tiene que ver con la brisa, con el movimiento de las nubes. Y aparte, este dios, para ellos el viento era como la vida, así como solemos escuchar a veces que Dios hace el soplo de la vida, que como un viento, bueno, eso es para que asocien. Y ahora sí, siguiendo con el tema de la religión y lo que tiene que ver para los rituales, como le mencionó mi compañera, tenemos el juego de la pelota. El juego de la pelota para los olmecas tenía que ver con un ritual que ellos tenían, que consistía en asistir en una cancha que tenía una forma rectangular, donde los jugadores tenían que pasarse la pelota y tenían que acertar en un anillo, como se ve en la parte superior de la imagen. El anillo estaba adosado en la parte superior de las paredes laterales de la cancha. Y bueno, el objetivo era que ellos puedan invocar la pelota en ese anillo sin utilizar las manos, solamente los pies, las rodillas, la cadera o la cabeza. Para ellos tenía un significado espiritual que tenía que ver con la lucha de los opuestos. Era con la lucha entre el sol y la oscuridad, y también por otro lado lo que es la lucha de la vida y de la muerte. Aparte, se cree, según estudios, que este ritual, el que pierde, le sacrificaba. Sí. Y también por otro lado se piensa que este juego tenía que ver con
porque los gobernantes querían mostrar su poder o qué tanta relación tenían con la divinidad, ya que como les dije, este juego tenía que ver con un significado espiritual. La pelota estaba hecha justamente de hule, que era no, la savia sería una especie de resina que tenía el árbol. Resina lechosa era. Sí, que parecía que quedaba como plastificado. Exactamente. Y entonces así era como elaboraban para poder realizar su juego. Voy a hablar acerca de la arquitectura olmeca y para comenzar voy a mencionar los materiales arquitectónicos. Los elementos más comunes empleados en las construcciones de estas arquitecturas eran materiales naturales locales. En el caso de los templos, las estructuras son de base cuadrada rectangular, los cuales están dispuestos en unas plataformas que eran de tierra o de piedra. Estas plataformas eran construidas en base de bloques grandes de piedra o de basalto que eran extraídos de canteras cercanas. Existe una gran variedad de tipos de construcciones dentro de la arquitectura olmeca. Una de ellas eran las viviendas. Las viviendas olmeca reflejaban la organización social. Estaban caracterizadas por tener techos de palmas inclinadas y estaban diseñadas para adaptarse al clima. Las paredes eran de madera y de barro. Las viviendas de las élites estaban ubicadas cerca de los templos ceremoniales o de estructuras imponentes como las pirámides. Estas viviendas estaban construidas con elementos perecederos a comparación de las pirámides y los templos ceremoniales, ya que no requerían de la misma durabilidad. Las viviendas estaban organizadas reunidas en centros urbanos y todas eran rectangulares y de un tamaño modesto. Estaban ubicadas así para favorecer la interacción social. Por sus materiales perduraron poco, pero quedaron rastros de ellos que fueron encontradas en excavaciones en los alrededores de los centros ceremoniales. Por otro lado tenemos las pirámides olmecas, las cuales estaban construidas para cumplir con funciones religiosas, políticas y ceremoniales. Servían como lugares sagrados para poder realizar diferentes actividades como rituales, ofrendas y sacrificios que iban dirigidas a sus dioses o a las fuerzas de la naturaleza. En la parte superior o en la cima de la estructura habían templos donde actuaban o vivían gobernantes y sacerdotes, ya que se les asociaba con la fuerza divina. Las pirámides se ubicaban en el corazón de los centros urbanos más importantes como San Lorenzo y La Venta, y se alineaban con los fenómenos astronómicos o los puntos cardinales para marcar las fechas más importantes del calendario ceremonial.